El astro rey, un disco incandescente y fiero, fulguraba con saña sobre el adoquinado ancestral de Coyoacán, un barrio venerable que respiraba historia y misticismo. Por sus callejuelas serpenteantes, una comitiva solemne progresaba con lentitud majestuosa, imbricada en el eco de cánticos ancestrales y súplicas fervorosas. Varones ataviados con vestimentas nibias, impolutas y holgadas, portaban sobre sus hombros, con un esfuerzo visible y devoción patente, una iconografía de Cristo inmolado, cuya madera oscura parecía absorber la luz circundante. A su paso, féminas de semblante contrito, con cuentas de rosario deslizándose entre los dedos, elevaban oraciones silenciosas, susurros casi inaudibles que se fundían con el ambiente. La fragancia embriagadora del incienso, un halo místico que se elevaba en espirales etéreas, se entremezclaba de forma indisoluble con el perfume delicado de flores recién cortadas y la exhalación salobre del esfuerzo humano. Desde un banco de forja ornamentada, Iván Rojas, un joven de apariencia desgarbada pero de mirada penetrante, los observaba con una mueca desdeñosa, una comisura de sus labios torcida en una burla apenas contenida. En una de sus manos sostenía una taza de café humeante, mientras en la otra, un artefacto electrónico de última generación, su teléfono móvil, capturaba con frialdad aséptica cada instante de aquel ritual. Su locuacidad, teñida de un cinismo incisivo, acompañaba la grabación que destinaba a sus plataformas digitales. «Contemplen esta extravagancia», espetó con un tono de voz mordaz y despectivo, su expresión cargada de escarnio. Nos encontramos en el año 2025, y he aquí la persistencia de la creencia en que un artífice celestial, un obrero milagroso, les procurará salvación. Verdaderamente, un espectáculo folclórico de una belleza peculiar. La ironía impregnaba cada sílaba, revelando una postura de desapego y superioridad intelectual ante lo que consideraba una reliquia arcaica, un resabio de tiempos remotos que se negaba a extinguirse. Era un observador, pero no un participante, un analista que disecaba la fe ajena con la frialdad de un cirujano. A unos cuantos pasos de distancia, Sara Moreno, cuya presencia era discreta pero su discernimiento agudo, lo había notado desde el primer momento, percibiéndolo en cada una de sus palabras, en la inflexión despectiva de su voz y en el gesto de su rostro. Ella se encontraba allí, cumpliendo con la devota compañía de su tía, una mujer de arraigada fe católica, cuya piedad era un pilar en su existencia. Sara, aunque reservada en la manifestación de sus propias convicciones espirituales y poco dada a exhibiciones públicas de fervor, no podía, bajo ningún concepto, pasar por alto esa actitud altanera y prepotente que exhibía Iván, una mezcla de descaro e insolencia que la incomodaba profundamente. Con una determinación serena, desprovista de cualquier atisbo de agresividad, se aproximó a Iván, manteniendo una compostura inalterable. No te fatigas de denostar aquello en lo que otras personas depositan su confianza, ¿verdad?, inquirió con una voz calmada, pero cargada de una reprobación tácita. Su pregunta no buscaba la confrontación, sino invitar a la reflexión, a un cuestionamiento de la desmedida ligereza con la que Iván juzgaba las creencias ajenas. La mirada de Iván se desvió hacia ella con un movimiento lateral, un atisbo de sorpresa fugaz en sus pupilas. Su arrogancia habitual, sin embargo, pronto tomó el control, reinstaurando esa expresión de supremacía tan característica en su fisonomía. Él la consideraba una intrusa en su espacio intelectual, una representante más de la irracionalidad que tanto vilipendiaba. «Y tú no te hartas de habitar en el engaño», replicó con un tono mordaz, llevando la taza de café a sus labios para un sorbo que simulaba indiferencia. «Mira, no me opongo a que la gente eleve sus plegarias. Mi objeción radica en la expectativa de que presuntos milagros los rescaten de su miseria y de las adversidades que los oprimen». Sus palabras eran un filo cortante, un reflejo de su convicción inquebrantable en la autonomía del ser humano
y en la inutilidad de la esperanza trascendente. Para él, la fe era un bálsamo ilusorio, un escapismo de la realidad tangible. Sara, en respuesta a la acritud de Iván, aspiró una bocanada de aire con lentitud, un acto consciente para templar la efervescencia que la invadía. No era la primera vez que tales expresiones de desdén y escepticismo extremo emanaban de los labios de Iván en los pasillos universitarios, donde sus argumentos iconoclastas solían resonar con fuerza. Sin embargo, en esta ocasión, la atmósfera del lugar sagrado y la desfachatez de su burla pública la impulsaron a sentir una imperiosa necesidad de rebatir. Quizás deberías ausentarte de la urbe por un tiempo, sumergirte en la realidad, observar cómo se desenvuelve la existencia de individuos que poseen una fe genuina, una convicción arraigada en su ser. No me refiero a un fanatismo desmedido o a la obcecación ciega, matizó con voz pausada, sino a esa esperanza resiliente, a esa profunda noción de comunidad que se teje en el corazón de las personas. Te hago una invitación sincera. Acompáñanos a San Felipe del Agua durante esta Semana Santa. Ven con nosotros. En verdad, no tienes nada que perder y en cambio, podrías hallar algo inesperado. Iván soltó una carcajada breve, desprovista de alegría y cargada de incredulidad, un sonido seco que resonó en el aire. San Felipe del ¿Qué? ¿De veras crees que el hecho de contemplar a labriegos orando va a operar en mí una transformación espiritual? ¿Acaso esperas que me convierta en un devoto? La retórica de su pregunta destilaba un desprecio inherente, una negación categórica a la posibilidad de que algo tan elemental pudiera afectar su intelecto superior. No se trata de obrar tu conversión, replicó Sara, fijando sus ojos con una profundidad inusitada en los suyos. Se trata de percibir con una mirada distinta, de escuchar sin preconcepciones ni juicios precipitados. En ocasiones, el estruendo de nuestra propia voz es tan abrumador que nos impide discernir cualquier otra cosa, nos ensordece ante las sutilezas del mundo y las verdades que aguardan ser descubiertas. La franqueza y serenidad de sus palabras desarmaron a Iván, sumiéndolo en un silencio momentáneo e inesperado. Él no estaba habituado a ser interpelado de esa manera, sin estridencias ni injurias, sino con una calma que lo descolocaba. Sin embargo, su orgullo no le permitiría ser desarticulado por la suavidad de un reproche. Está bien, acepto el desafío. Iré y a mi regreso te demostraré, con pruebas irrefutables, que todo aquello no es más que una superchería aderezada con ornamentos y disfraces, una ilusión ingeniosamente construida para engañar a los crédulos. Sara, al escucharlo, esbozó una sonrisa casi imperceptible, una expresión de calma que, paradójicamente, exacerbó aún más la irritación latente en Iván. Su quietud era un espejo de su propia inquietud. Nos veremos allá, entonces, le dijo con una simplicidad que lo desarmó. Recuerda suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte ninguna de estas historias de fe y transformación. Mientras tanto, la procesión, inconsciente de la confrontación personal que acababa de tener lugar, proseguía su trayectoria con el mismo ritmo cadencioso y ancestral, ajena a las disensiones mundanas. Iván, con un gesto de impaciencia contenida, apagó su dispositivo móvil y guardó el remanente de su café en el termo. Algo en la inquebrantable seguridad de Sara, en su serena convicción, lo perturbaba profundamente, sembrando una semilla de incomodidad en su interior. Él, que se autoproclamaba poseedor de la verdad absoluta, el adalid de la razón desapasionada, acababa de aceptar un desafío que lo conduciría, de forma inexorable, a un terreno ignoto, a una experiencia que se situaba más allá de los confines de su intelecto y de sus preconcepciones. La metrópoli, indiferente a las vicisitudes individuales, continuaba su ritmo vertiginoso, envuelta en el coro incesante de bocinazos, en la algarabía de los vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías y en el ir y venir de turistas pertrechados con cámaras fotográficas, ansiosos por capturar la esencia de la ciudad.
Pero en las profundidades del ser de Iván, imperceptible aún para él mismo, algo había comenzado a agitarse, a moverse con una lentitud apenas perceptible, como una imperceptible falla en una superficie impoluta. Era una chispa incipiente, una grieta minúscula en el monolito de su escepticismo, un presagio de un cambio venidero. El desafío de Sara, aunque aparentemente trivial, había logrado penetrar la armadura de su intelecto, sembrando una semilla de incertidumbre en el terreno de su certeza. ¿Te atreves a desvelar qué suceso provocará que el más escéptico de los hombres se arrodille? Suscríbete ahora mismo a tiempo, CON Jesús, y alístate para acompañar esta fascinante historia hasta su desenlace final. En el corazón del campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ambiente vibraba con la fragancia embriagadora de las jacarandas en flor, un dulzón contraste con el aroma áspero del café de bajo costo que impregnaba cada rincón. Estudiantes deambulaban con premura de un edificio a otro, sus espaldas encorvadas bajo el peso de mochilas repletas de volúmenes y sus semblantes evidenciando el cansancio inherente a la vida académica. Dentro del aula de filosofía contemporánea, un espacio que se erigía como bastión del pensamiento crítico, Iván Rojas elevaba su voz, impregnada de una convicción inquebrantable, como si cada palabra fuera una sentencia irrefutable. Nietzsche lo sentenció hace más de un siglo: Dios ha perecido, y la tragedia más profunda radica en que fuimos nosotros mismos quienes le dimos muerte, con nuestra indolencia racional, con nuestra apatía intelectual, proclamó con un tono categórico, mientras sus contertulios lo escuchaban con una mezcla de atención absorta y resignación taciturna. Algunos asentían con un entusiasmo evidente, contagiados por la vehemencia de sus argumentos, mientras otros optaban por la prudencia, prefiriendo abstenerse de entrar en un debate que presagiaban infructuoso. Sara, posicionada al fondo del salón, hojeaba su cuaderno con una concentración aparente, sin levantar la vista, aunque su oído estaba atento a cada vocablo pronunciado por Iván. La clase concluyó y, apenas el murmullo de las despedidas comenzó a disiparse, Samuel, un compañero de semblante pensativo, lo alcanzó en el pasillo. Vestía una camiseta oscura, adornada con una enigmática cita de Camus que parecía reflejar su propia inclinación filosófica. «Lo disfrutaste, ¿verdad?», inquirió Samuel con una sonrisa enigmática. «¿Disfrutar qué? Arrastrarlos a todos con la contundencia de tus argumentos», continuó, sin esperar respuesta. Vi las expresiones de los recién llegados. Oscilaban entre la fascinación y el pavor, entre la admiración por tu elocuencia y el temor ante la audacia de tus aseveraciones. Iván, con una expresión de soberbia apenas disimulada, replicó: «No es mi responsabilidad si la lógica les resulta incómoda. Habitamos en un entorno saturado de individuos que experimentan una imperiosa necesidad de aferrarse a narrativas ficticias, a cuentos de hadas, simplemente porque son incapaces de soportar la inmensidad del vacío existencial que los rodea». Samuel, en un gesto de resignación, se encogió de hombros, asintiendo levemente. «Tampoco es deplorable hallar consuelo en alguna parte», musitó con voz queda. «En ocasiones, la vacuidad se percibe con una magnitud superior a la propia existencia, devorando cualquier atisbo de esperanza». Iván lo observó con un desdén apenas disimulado, su mirada teñida de un juicio inapelable. «El consuelo está reservado para los débiles», espetó con firmeza. «Yo, en lo personal, prefiero confrontar una verdad, por más incómoda que ésta sea, que refugiarme en una mentira, por más reconfortante que pudiera parecer». Continuaron su trayecto, caminando lado a lado en dirección a la cafetería universitaria, envueltos en el bullicio incesante del estudiantado que bullía a su alrededor. En las mesas dispuestas al aire libre, se entrelazaban discusiones que abarcaban desde la intrincada política hasta la lírica más sutil, desde la pasión del fútbol hasta las profundidades de la metafísica. Iván parecía hallarse en su elemento en medio de aquel caos intelectual,
moviéndose con la soltura de un pez en su entorno acuático. «Entonces, ¿sí asistirás?», preguntó Samuel, mientras recogía su bandeja con los restos de su almuerzo, una pregunta que disolvía la atmósfera de la conversación. «¿A dónde?», inquirió Iván, con un atisbo de distracción. «Al poblado ese, ¿cómo se llamaba?». «San Felipe del Agua», corrigió Iván, el nombre resonando con una resonancia inesperada en sus oídos. «Sí, definitivamente iré. Sara me propuso un desafío, y yo no soy de los que retroceden ante una provocación. Será sumamente divertido presenciar con mis propios ojos cómo se entregan a sus ilusiones, a sus espejismos de fe, cómo se abandonan a una creencia que considero irracional». Samuel soltó una risa suave, casi un suspiro. «Solo te pido un favor, no seas descortés. Esas personas no tienen culpa alguna de tus conflictos internos con la religión», advirtió con tono conciliador. «No tengo traumas», replicó Iván con una celeridad inusitada, su voz cargada de una defensiva evidente. «Lo que me causa repulsión es la manipulación emocional disfrazada de espiritualidad, esa farsa que las instituciones religiosas perpetran. Las iglesias, en su esencia, lucran con la desesperación de los individuos. Prefiero, sin vacilación alguna, un establecimiento repleto de ebrios que un templo saturado de hipócritas, de falsos devotos». Samuel bajó la mirada, el brillo de sus ojos atenuándose. Carecía de argumentos para refutar la contundencia de las aseveraciones de Iván, pero una inquietud sutil, un atisbo de duda, se agitaba en su fuero interno. Tal vez, a pesar de todo, aún conservaba un rincón de incertidumbre, una puerta entreabierta a lo inexplicable. Para continuar sumergiéndote en relatos que desafían el alma, no olvides suscribirte a tiempo CON Jesús. De regreso a su modesto departamento, Iván cruzó el puente peatonal que se elevaba sobre la vorágine de Insurgentes, una arteria vial bulliciosa que rugía debajo con el estruendo incesante del tráfico. Las luces de la metrópoli, como gemas incandescentes, comenzaban a encenderse en la penumbra del crepúsculo, salpicando el horizonte con destellos de artificio. Abrió su mochila con un gesto mecánico y extrajo un ejemplar de Rousseau, cuyas páginas estaban profusamente subrayadas con una furia casi visceral, como si cada trazo fuera una declaración de guerra contra la irracionalidad. Sus pensamientos, fragmentados y persistentes, se dirigieron a su madre, una figura evasiva que siempre había eludido cualquier mención a la religión, como si ésta fuera un tema proscrito en su hogar. Luego, su mente se desvió hacia su padre ausente, de quien conservaba apenas un recuerdo difuso, hilvanado a partir de las discusiones veladas que escuchaba a través de las puertas cerradas de su infancia. En su casa nunca hubo cruces expuestas, ni el murmullo de oraciones antes de conciliar el sueño. Solo un universo de libros que colmaban los estantes, debates intelectuales que resonaban en el aire y silencios incómodos que pesaban en el ambiente. Esa noche, la cena fue un asunto solitario, como de costumbre. El zumbido monótono del refrigerador llenaba el espacio, un telón de fondo para el torbellino de sus pensamientos. Encendió su computadora portátil con un clic seco y comenzó a redactar una nueva entrada para su blog, sus dedos volando sobre el teclado con una rapidez dictada por la convicción. «La fe para los pueblos es un narcótico», escribió con una contundencia lapidaria, «pero en México es también la anestesia cultural que adormece el espíritu crítico. Desde la cuna se nos adiestra para acatar sin cuestionar, para aceptar sin discernir. Yo, en cambio, me rebelo contra esta imposición. Yo no creo, y no necesito que un mártir imaginario me rescate de la nada, de la vacuidad existencial». Cerró la computadora con un golpe firme, la pantalla oscureciéndose en un instante. El tono de su escrito le pareció idóneo, provocador, exactamente como a él le complacía. Sin embargo, antes de abandonarse al sueño, su mente retornó, de forma ineludible, a la invitación que Sara le había extendido. No lograba discernir la razón exacta, pero algo en el tono de su voz aquel día,
en la serenidad inquebrantable de su propuesta, lo había dejado inquieto, perturbado. Quizás era el modo en que ella no se había defendido con alaridos ni con indignación desmedida, sino con una calma que lo desarmaba. Quizás su aplomo le había recordado que existen convicciones que no requieren ser demostradas, que se sostienen por sí mismas en la quietud de la certeza. Y sin siquiera percatarse de ello, Iván experimentó una minúscula fisura en el monolito de su inquebrantable convicción. Una grieta invisible, apenas discernible, pero que ya comenzaba a expandirse lentamente, insinuando un cambio inminente en el vasto terreno de su escepticismo. El autobús de larga distancia, un coloso metálico, inició su trayecto desde la terminal de autobuses de Oriente, cuando la aurora aún no se había manifestado en su plenitud, sumiendo el paisaje en una penumbra azulada. Iván se acomodó junto a la ventanilla, ataviado con una sudadera gris y los audífonos ajustados, buscando deliberadamente una desconexión del entorno circundante, una burbuja de aislamiento en medio del incipiente bullicio. Sobre su regazo, un ejemplar de Dawkins, su mentor intelectual, y una libreta de apuntes, en cuyas páginas planeaba consignar cada supuesta contradicción religiosa que presenciara en el recóndito poblado de San Felipe del Agua. A ver con qué disparates me topo en este lugar, masculló para sí mismo, una sonrisa irónica dibujada en sus labios, una burla anticipada a lo que consideraba la irracionalidad ajena. Las horas se deslizaron con una lentitud que se hizo notoria, marcadas por las sinuosas curvas serranas, los paisajes esmeralda que se sucedían tras la ventanilla y una niebla densa que envolvía las cumbres, dotando al trayecto de una atmósfera etérea. Al arribar a Oaxaca capital, un vibrante crisol de cultura y tradición abordó una camioneta de transporte colectivo con destino al pueblo. El conductor, un hombre de complexión robusta y rostro curtido, tocado con un sombrero de palma de ala ancha, le ofreció una sonrisa genuina, desprovista de artificio. «Viene a presenciar la Semana Santa, joven», afirmó con un tono cordial. Iván asintió sin entusiasmo, con una apatía evidente en su semblante. «Voy a comprobar si aún persisten en la creencia de que el mundo fue redimido con clavos y misticismo, con rituales arcaicos», respondió con un sarcasmo velado. El conductor rió con ligereza, sin captar plenamente la ironía subyacente en las palabras de Iván. «Pues mire usted, aquí, la fe es el único bien que jamás nos han arrebatado», sentenció con una sabiduría sencilla y profunda, aludiendo a la resiliencia de las convicciones en tiempos de adversidad. Sigue la historia de Iván en tiempo CON Jesús. Suscríbete ahora para no perderte el desenlace. San Felipe del Agua lo recibió con un firmamento diáfano, sin mácula alguna, y un efluvio a tierra humedecida que ascendía desde el suelo, impregnando el aire con su peculiar frescor. Las calles, de un empedrado rústico y desigual, serpenteaban entre casas de adobe con techos de teja rojiza, y por doquier, niños descalzos correteaban con una libertad que contrastaba vivamente con la rigidez de la urbe. El contraste con el ritmo trepidante de la ciudad era, en verdad, abrumador, casi brutal. No se percibía el estruendo de los automóviles, solo el canto melodioso de los pájaros, el eco distante de voces humanas y el murmullo constante del viento que danzaba entre el follaje de los árboles. Al llegar a la morada de su abuela, llamó a la puerta con una expectativa mínima, pues la había visto en contadas ocasiones a lo largo de su existencia. Su madre, de hecho, había evitado sistemáticamente tales visitas, aduciendo siempre que la religión y los lazos familiares constituían una amalgama de riesgos considerables. La puerta, de madera vetusta, se abrió con un chirrido lento, revelando la figura de Lupita, una mujer cuyo cutis, curtido por la inclemencia del sol, exhibía los surcos del tiempo. Sus ojos, pequeños pero vivaces, irradiaban una luminosidad particular, y su sonrisa, tan genuina y cálida, poseía la virtud de desarmar cualquier atisbo de cinismo. «Mi querido niño»,
exclamó con una voz cargada de emoción. «Mira nada más cuánto has crecido desde la última vez que te vi». Iván permitió que ella lo abrazara, sintiéndose incómodo al principio ante la efusión de afecto. El aroma penetrante del copal y el café se impregnó en su indumentaria, envolviéndolo en una fragancia que le era ajena. No pronunció palabra, limitándose a permitir que ella hablara mientras lo conducía al interior de la morada. «Te he preparado mole», dijo Lupita, con un tono de voz lleno de esmero, «aunque estoy segura de que la comida del campo ya no te deleita. Aquí nadie se va a la cama sin haber cenado abundantemente». Iván se sentó a la mesa de madera rústica, mientras observaba con una curiosidad velada el entorno que lo rodeaba. Imágenes de santos, de una piedad ingenua, se erguían por doquier, adornando cada rincón de la casa. Un altar improvisado resplandecía con la tenue luz de las veladoras y la frescura de las flores, mientras una cruz de palma seca, testimonio de una fe inmemorial, pendía de una de las paredes, proyectando una sombra alargada. «Siempre fuiste tan piadosa, abuela», comentó Iván, su voz teñida de un sutil matiz de incredulidad. «No es religión, mi querido niño, es simplemente amor», replicó Lupita con una voz serena y profunda. «Yo no elevo mis plegarias a una mera figura inerte. Yo me comunico con aquel que me sostiene cuando todo parece desmoronarse, cuando el mundo se desploma a mi alrededor». Él soltó un bufido, un sonido que denotaba un desdén apenas disimulado. «¿Y no te parece absurdo creer que un ser invisible te escucha, que tus palabras alcanzan a una entidad etérea?» Lupita lo miró sin atisbo alguno de molestia, con una calma que lo desarmaba. «Más absurdo me parece concebir que el corazón humano se colma únicamente con ideas abstractas, con conceptos vacíos, sin la plenitud del afecto y la conexión espiritual». Durante el frugal almuerzo, Iván mantuvo un silencio casi absoluto, su mente inmersa en una reflexión incesante. Algo en la atmósfera de aquella casa lo descolocaba profundamente, lo sacaba de su zona de confort. No era el fervor desmedido de los rezos, ni la ostentación de la piedad, sino la calma que impregnaba cada rincón. Una quietud que, en el bullicio incesante de la ciudad, parecía una quimera, una imposibilidad. Esa noche se recostó en una cama de dureza inusual, las sábanas emanando un aroma a sol y a limpio, una fragancia rústica que lo envolvía. Desde la ventana contemplaba la luna, un disco plateado que bañaba los cerros con una luz fantasmagórica. Escuchó el trino incesante de los grillos, el ladrido lejano de un can, y por un efímero instante pensó en la facilidad con la que podría sumergirse en el sueño, sin el lastre de pensamientos intrusivos. Pero su mente, entrenada para el escepticismo, para la duda constante, no cesaba de trabajar, de analizar, de cuestionar. Extrajo su libreta de apuntes y garabateó en ella. «He arribado a San Felipe». Todo parece extraído de un anuncio publicitario de fe rural, de una postal idílica y engañosa. Mañana dan inicio las actividades religiosas. Veremos cuán impenetrable es la neblina de la ignorancia que envuelve a sus habitantes. Cerró la libreta con un gesto decisivo, pero el sueño no acudió de inmediato. Había algo inquietante en la quietud profunda del pueblo, algo que no lograba identificar, y en lo más recóndito de su ser, una voz tenue, quizás la de su propia conciencia incipiente, le interpelaba con una pregunta incómoda. ¿Realmente había venido solo a denigrar, a burlarse? El primer rayo de sol, un hilo dorado y tenue, rozó las tejas vetustas de San Felipe del Agua cuando Iván se despertó, su cuerpo aún entumecido por la dureza inusual del colchón. Desde la ventana de su habitación, observó cómo las mujeres del poblado, con una diligencia ancestral, barrían las calles adoquinadas frente a sus hogares, esparciendo agua aromatizada con hierbas y el frescor de la cal. Los hombres, por su parte, ya se afanaban en la tarea de cargar tablones, cajas y herramientas diversas. Era evidente que algo de gran envergadura se estaba preparando, un evento que movilizaba a toda la comunidad. Salió a caminar por la plaza central,
un espacio amplio y sereno, corazón palpitante del pueblo. El aire de la mañana era fresco y vivificante, impregnado con el aroma inconfundible del pan recién horneado y el acre perfume de la leña quemada. Niños descalzos jugaban con una alegría despreocupada, mientras un grupo de señoras, sentadas bajo la sombra de un árbol vetusto, tejían coronas de palma con una destreza que denotaba años de práctica. Cada rostro que se encontraba con el suyo le ofrecía una sonrisa afable, casi como si todos supieran que era el nieto de Lupita, una familiaridad automática que, paradójicamente, lo incomodaba. Frente a la iglesia del pueblo, una edificación de piedra con un campanario antiguo que se alzaba majestuoso hacia el cielo, un grupo de hombres clavaba maderas y erigía estructuras que, a todas luces, parecían ser pasos procesionales, destinadas a las inminentes celebraciones. Un joven de camiseta ajada y manos callosas por el trabajo le ofreció un saludo con la cabeza. «¿Eres de aquí? No te había visto antes», inquirió con una voz cordial. «No, he venido por unos días. Solo estoy observando», respondió Iván, con los brazos cruzados en una pose defensiva. El joven asintió, sin más preámbulos, y continuó martillando con la misma diligencia. Iván reflexionó que esa era, quizás, la circunstancia que más lo desorientaba. La gente no discutía, no se defendía, simplemente aceptaban su presencia como si fuera una parte más del paisaje, una figura que se integraba sin esfuerzo en la cotidianidad del lugar. No dejes que el escepticismo te detenga. Sumérgete en más historias de revelación suscribiéndote a tiempo CON Jesús. Entró en la iglesia, un santuario que lo recibió con un aroma a incienso y cera, una mezcla de fragancias antiguas que impregnaban el ambiente. Las paredes del templo estaban profusamente adornadas con figuras de santos de colores vibrantes, veladoras encendidas que parpadeaban con una luz tenue y ofrendas de flores silvestres, recién cortadas del campo. Un grupo de ancianas, sentadas en los bancos de madera, recitaba el rosario en voz baja, susurros casi imperceptibles que se fundían con el silencio reverente del lugar. Iván, impulsado por una curiosidad inusitada, caminó lentamente hasta el altar mayor, sus pasos resonando en el silencio. Observó una imagen de Jesús, cuya cabeza ladeada y expresión de dolor profundo transmitían una sensación de sufrimiento inefable. Frente a ella, una mujer sollozaba en silencio, sus hombros sacudidos por el llanto contenido. «¿Perdiste a alguien?», inquirió Iván sin premeditación, la pregunta brotando de sus labios casi por instinto. La mujer levantó la vista, sus ojos hinchados y enrojecidos por las lágrimas. Asintió con un leve movimiento de cabeza. «A mi hijo, hace 2 años», respondió con voz quebrada. «Aquí es donde puedo sentir que no estoy sola, que su presencia me acompaña». Iván se retiró sin pronunciar palabra, el peso de la confesión de la mujer resonando en su interior. Afuera, el bullicio de la preparación continuaba, incesante. La organización de la Semana Santa era meticulosa, casi ritual, pero no era solo por la tradición arraigada, sino por una profunda necesidad espiritual que movilizaba a la comunidad. Al regresar a la casa de su abuela, la encontró en la cocina, moliendo maíz en un metate de piedra, un sonido rítmico que llenaba el ambiente. «Hoy puedes ayudarme con las empanadas», le dijo Lupita con una sonrisa. «Mañana se repartirán entre los peregrinos que llegan desde Etla, cansados pero llenos de fe, peregrinos a este lugar», inquirió Iván con asombro. La idea le resultaba ajena. «Sí, mi niño, caminan durante días para llegar hasta aquí. Buscan consuelo, hacen promesas, expresan agradecimiento. Cada uno con su propia historia, su propio camino». Iván rodó los ojos con un gesto de resignación, pero, sorprendentemente, tomó asiento junto a ella y comenzó a formar las empanadas con un entusiasmo que distaba de ser genuino. «Todo esto es meramente simbólico, abuela. No altera la realidad», murmuró con tono escéptico.
Lupita no respondió de inmediato, pero luego, con una calma que lo desarmó, afirmó: «Quizás no modifique el mundo exterior, el que se halla allá afuera, pero, sin duda alguna, transforma el mundo interior, el que reside dentro de uno». Esa tarde, mientras deambulaba una vez más por las callejuelas del pueblo, Iván se topó de frente con un hombre alto, vestido con una sotana negra, cuyo semblante denotaba una profunda serenidad. Era el padre Tomás, el párroco local, y sus ojos, de un color claro y una penetración inusitada, se fijaron en los de Iván. «Tú debes ser Iván», afirmó el sacerdote con una voz pausada. «Te asemejas a tu madre, y usted es el cura», inquirió Iván con un tono que denotaba una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. «Así es», respondió el padre con una sonrisa enigmática. «Suelo hablar poco, pero escuchar mucho». «¿Qué buscas en este lugar? ¿Qué te trae por aquí?» «Nada», replicó Iván con prontitud. «Vine porque me lo propusieron. Solo estoy observando, como un mero espectador». «Entonces, observa con atención», dijo el sacerdote con una sabiduría implícita, porque en ocasiones, aquel que llega con la intención de mofarse, termina aprendiendo una lección invaluable, una verdad que jamás esperó encontrar. Iván esbozó una sonrisa irónica, una mueca de incredulidad. «No se preocupe, padre. Soy inmune a los sermones, a la retórica religiosa. Mis convicciones son inquebrantables». El sacerdote se alejó con una leve sonrisa, su figura desvaneciéndose en la distancia. Iván, en su fuero interno, experimentó una extraña amalgama de molestia y una incipiente curiosidad. Esa gente, pensaba, no lo rechazaba ni lo cuestionaba con vehemencia. Simplemente lo dejaban ser, como si su presencia fuera tan natural como la brisa que mecía los árboles. Al anochecer, en la plaza principal, un grupo de jóvenes ensayaba cánticos litúrgicos, sus voces entrelazándose en una armonía conmovedora. Uno de ellos cantaba con una pureza tan cristalina, una melodía tan etérea, que Iván se detuvo de forma involuntaria a escuchar, su escepticismo temporalmente silenciado. Por primera vez en mucho tiempo, experimentó la sensación de que el aire no era únicamente oxígeno, sino algo más, una esencia inmaterial que lo envolvía. Y sin comprender la razón, pensó que aquel lugar que tanto había menospreciado comenzaba a desarmarlo, a despojarlo de sus armaduras intelectuales, a infiltrarse en las profundidades de su ser con una dulzura inesperada. Esa mañana, Iván se despertó mucho antes de que el gallo entonara su canto, cuando el cielo exterior aún estaba teñido de un azul oscuro y profundo. Pero el murmullo incipiente del pueblo ya había comenzado a manifestarse. Se levantó con un fastidio palpable, anhelando con vehemencia que el silencio de la noche regresara para envolverlo. Al asomarse por la ventana, divisó a su abuela encendiendo una vela frente al altar doméstico, un ritual diario que la conectaba con lo sagrado. Sin querer generar el menor ruido, salió de la casa y se adentró en el sendero de tierra que serpenteaba detrás de las viviendas, perdiéndose en el incipiente amanecer. A cada paso, las piedras sueltas bajo sus botas le recordaban lo lejos que se encontraba de la comodidad aséptica de su entorno citadino, de sus calles pavimentadas y su vida predecible. Avanzó sin un rumbo fijo, impulsado únicamente por el deseo imperioso de alejarse de tanta devoción, de tanta piedad que lo saturaba y lo abrumaba. Llegó a la cima de una colina, un promontorio desde donde se extendía una vista panorámica de todo San Felipe. Las casas diminutas, como maquetas, el campanario de la iglesia elevándose hacia el cielo y los árboles frondosos que lo circundaban. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire puro de la montaña, una frescura que lo mareó ligeramente. Se sentó sobre una piedra rústica y cerró los ojos, abandonándose a la quietud. Por unos instantes, experimentó una sensación de soledad absoluta, de aislamiento total. Un sitio idóneo para evadirse del estruendo, resonó una voz detrás de él, una voz pausada que rompió el silencio. Iván giró abruptamente, sorprendido.
Un hombre anciano, de cabellos blancos como la nieve y apoyado en un bastón de madera, lo observaba con una sonrisa serena, sus ojos irradiando una sabiduría ancestral. «¿Quién es usted?», inquirió Iván, la sorpresa aún perceptible en su tono. «Me llamo Mateo», respondió el anciano. «Habito más arriba, pero en ocasiones desciendo a este cerro para meditar, para hallar sosiego. Hoy te vi ascender y pensé, este joven no está extraviado en el camino, sino que se encuentra perdido en su interior, en la maraña de sus propios pensamientos». Iván frunció el ceño, una mueca de desagrado en su rostro. «No estoy perdido, solo necesito aire, necesito despejar mi mente». Mateo, con un esfuerzo visible, se sentó a su lado. «El aire purifica el cuerpo, pero el silencio, muchacho, el silencio depura el alma», afirmó el anciano con una voz profunda. «¿Has experimentado alguna vez el silencio de verdad? El silencio absoluto que permite la introspección». Iván se encogió de hombros con desinterés. «No creo en la existencia de almas, ni en divinidades, ni en esas explicaciones mágicas que intentan desentrañar aquello que no comprendemos con la razón». Mateo asintió lentamente, su mirada fija en el horizonte. «Yo tampoco creía, hasta que me quedé ciego. Si estás buscando historias que te inspiren y te hagan reflexionar, Tiempo con Jesús es tu canal. Suscríbete ahora». Iván lo miró con asombro, una chispa de sorpresa genuina en sus ojos. «Ciego», musitó con incredulidad. «Sí, ciego», afirmó Mateo con una voz serena. «Perdí la visión hace 15 años. Antes me dedicaba a la carpintería, trabajaba con ahínco, bebía con la misma intensidad. Me mofaba de todos aquellos que acudían a la misa, afirmando que el único milagro digno de tal nombre era el sudor de la frente, el producto del esfuerzo humano. Un día la oscuridad me alcanzó, literalmente, y en medio de esa negrura abismal, escuché una voz que no me pertenecía. No eran palabras articuladas, sino una presencia, una sensación que me envolvía. ¿Y eso te impulsó a creer?», inquirió Iván, la curiosidad superando su escepticismo. «No», replicó Mateo. «Lo que me llevó a creer fue el silencio, ese silencio que sobreviene cuando no puedes distraerte con imágenes externas ni con pretextos racionales. Es entonces cuando las verdades más profundas se revelan». Iván guardó silencio, inmerso en una reflexión profunda. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder, sus argumentos habituales desvaneciéndose. «Vine a este lugar con la férrea intención de demostrar que la fe es una quimera, una ilusión, pero cuanto más observo, menos comprendo la imperiosa necesidad que tiene la gente de creer, de aferrarse a algo intangible, porque duele vivir sin sentido», replicó Mateo con una voz cargada de una verdad innegable. «Porque cuando sepultas a un hijo, o pierdes a una esposa, o te enfrentas al abismo del hambre, la lógica por sí sola no basta. Se necesita algo que te abrace, que te contenga, que te proporcione consuelo». Iván tragó saliva. La imagen de su madre sollozando en la cocina, vívida y desgarradora, irrumpió en su mente, como si el suceso hubiera ocurrido ayer, aquella noche en que su padre partió sin una despedida, sin un adiós. ¿Y si ese abrazo no es más que una quimera, una invención de la mente?, inquirió Iván, su voz teñida de incertidumbre. «Quizás, pero si el hecho de imaginarlo nos confiere la fortaleza para no claudicar, para no rendirnos ante la adversidad, entonces, tal vez, eso también es una forma de verdad, aunque no puedas probarla con la razón», sentenció Mateo. Iván bajó la mirada, sus ojos fijos en el suelo. El sol comenzaba a elevarse sobre los cerros, tiñendo el horizonte de tonos dorados. La conversación con Mateo había removido algo profundo en su interior. No era fe aún, era otra cosa, una duda distinta, más profunda, más humana. De regreso en el pueblo, encontró a Sara conversando animadamente con unas mujeres, su semblante irradiando serenidad. Cuando lo vio, se aproximó a él con un paso decidido. «Creí que habías escapado, que habías huido», bromeó con una voz suave, un atisbo de preocupación en sus ojos. «Estaba pensando»,
replicó Iván con una sonrisa forzada, aunque en el fondo no sentía ganas de hacerlo. Eso es algo nuevo en ti, dijo Sara, con una ligereza que lo desarmó. Iván asintió y, por primera vez desde su llegada al pueblo, anheló comprender aquello que no podía explicar, aquello que desafiaba su lógica y sus convicciones. El Jueves Santo amaneció con una quietud inusual, un silencio que presagiaba la solemnidad del día. Las campanas de la iglesia repicaron al alba, su tañido resonando en el aire fresco de la mañana, y poco a poco el pueblo comenzó a llenarse de visitantes, de almas que confluían desde diversos puntos geográficos. Llegaban peregrinos desde Santa María, desde Etla, e incluso algunos desde las lejanas tierras de Puebla, sus rostros marcados por la fatiga del viaje, pero sus ojos irradiando una devoción inquebrantable. Mujeres ataviadas con rebozos de colores vibrantes, niños somnolientos aferrados a las manos de sus padres, ancianos que se santiguaban al pasar frente al altar, un mosaico de humanidad unida por la fe. Iván observaba toda la escena desde la esquina de la plaza principal, recargado contra una pared de piedra. Su cuaderno de apuntes, su fiel compañero de escepticismo, colgaba de su brazo, pero, sorprendentemente, no había consignado una sola palabra en él. A su lado, Sara, con una diligencia admirable, repartía agua fresca a los peregrinos que llegaban exhaustos de su larga caminata. Lo miraba de reojo, sin pronunciar palabra, sus ojos escrutadores. «¿Hoy es la gran representación?», preguntó Iván con un tono que denotaba una burla apenas contenida, un atisbo de sarcasmo en su voz. «Sí», respondió Sara con seriedad. «Esta tarde da inicio en la iglesia y culmina en la colina del Calvario, recreando los últimos momentos de la vida de Jesús. Perfecto», espetó Iván, su voz cargada de ironía. «A ver si en esta ocasión me ofrecen una actuación convincente, una obra de teatro que logre engañarme». Sara lo miró con firmeza, sus ojos reflejando una mezcla de decepción y compasión, pero optó por no responder, comprendiendo la inutilidad de discutir con su cinismo. Pasado el mediodía, el calor se hizo opresivo, apretando como un manto invisible sobre el pueblo. La actividad se detuvo por completo. Las tiendas cerraron sus puertas, los comales se apagaron, y todos los habitantes comenzaron a congregarse frente a la iglesia, un mar de rostros expectantes. En la explanada, un grupo de hombres y mujeres, vestidos con túnicas sencillas, iniciaban la representación de la última cena, un acto que recreaba con solemnidad aquel pasaje bíblico. El actor que encarnaba la figura de Jesús poseía una mirada intensa, casi hipnótica, sus ojos transmitiendo una profundidad inusual. Los apóstoles lo rodeaban con un respeto reverente, inmersos en sus papeles. Iván, entre la multitud, soltó un bufido de desprecio. «Esto es una farsa, una mera obra de teatro concebida para consolar conciencias, para engañar a los incautos», murmuró con un tono lo suficientemente alto como para ser escuchado por algunos de los presentes. El aire era denso, cargado de una solemnidad que parecía ralentizar el tiempo. La escena de la traición llegó, un momento culminante en la narrativa. Judas entregaba al maestro, y en ese instante, Iván, impulsado por una fuerza incontrolable, se adelantó unos pasos, como si una necesidad imperiosa lo empujara a alzar más la voz. Descubre más historias que te cambian la perspectiva. Suscríbete a tiempo, CON Jesús ahora. ¿Acaso no perciben que están celebrando una quimera, una patraña, una fantasía? Espetó con una vehemencia que resonó en el aire. Nadie pereció por ustedes. Nadie resucitó de entre los muertos. Esto no es más que un mito, una leyenda elaborada para ejercer control sobre las masas, para someter sus voluntades. Una mujer, con el rostro transfigurado por el horror, lo miró con ojos desorbitados. Un niño, atemorizado por la brusquedad de sus palabras, se aferró al brazo de su madre, buscando refugio. La gente, en respuesta a su arrebato, comenzó a murmurar, el descontento creciendo como una marea.
Silencio, solicitó uno de los organizadores con voz firme, intentando restaurar el orden, pero Iván no retrocedió. Entonces, el actor que representaba a Jesús lo miró directamente. Sus ojos no irradiaban rabia, ni miedo, ni desprecio. Solo una tristeza profunda, una melancolía visceralmente humana que lo traspasó. Iván sintió una punzada aguda en el pecho, un dolor inesperado. Algo en esa mirada, en la inmensidad de su compasión, lo desestabilizó por completo, resquebrajando sus defensas. El padre Tomás se aproximó y lo tomó por el brazo, con una delicadeza inusual, una calma que contrastaba con la turbulencia del momento. «Hijo, este no es el momento ni el lugar idóneo para tales aseveraciones», le susurró. «Siempre es el momento para la verdad», replicó Iván, aunque su voz, para su propia sorpresa, tembló perceptiblemente. Sara, abriéndose paso entre la multitud con determinación, lo miró con una expresión de profunda decepción y dolor, sus ojos reflejando la herida que sus palabras habían causado. «Para esto viniste, ¿verdad? Para humillar aquello que no logras comprender, para pisotear la fe de las personas. Solo expresé lo que pienso, mi convicción», murmuró Iván, ahora más inseguro, su voz perdiendo la contundencia inicial. «No, lo que hiciste fue escupir odio en un espacio donde la gente acude en busca de sanación, de consuelo. Y eso, Iván, no es valentía. Es crueldad», sentenció Sara con una firmeza que lo desarmó por completo. Iván intentó responder, pero las palabras se le atragantaron en la garganta, negándose a salir. Por primera vez desde su llegada al pueblo, carecía de una defensa, de un argumento que lo respaldara. El padre Tomás volvió a hablar, esta vez con un tono más grave y serio. «Te pedimos que te retires por el día de hoy, no como un castigo, sino por respeto a la solemnidad de este rito y a los sentimientos de la comunidad. Necesitamos que este espacio conserve su sacralidad». Iván bajó la mirada, su semblante cubierto de vergüenza. Dio media vuelta sin pronunciar palabra y caminó hasta el límite del pueblo, su figura diminuta en la distancia. Detrás de él, las voces de la comunidad retomaron la representación, pero ahora con un eco de tensión, con una atmósfera enrarecida por lo sucedido. En lo alto del cerro, se sentó a solas, contemplando el pueblo en la distancia. La comunidad proseguía su rito ancestral, como si su interrupción no hubiera sido más que una sombra pasajera, un eco efímero en la inmensidad del tiempo. Sacó su cuaderno de apuntes, pero no consignó una sola palabra. Cerró los ojos. La imagen del actor que encarnaba a Jesús, mirándolo con aquella profunda tristeza, volvió a su mente con una intensidad desgarradora, dolorosa. ¿Por qué le había dolido tanto aquella mirada? Y aunque intentó negarlo con todas sus fuerzas, una palabra se formó en su interior por primera vez en mucho tiempo, una palabra que resonaba con fuerza inusitada: vergüenza. El sol caía sobre San Felipe del Agua como una bendición tibia y dorada, cubriendo el paisaje con un halo de paz. Iván descendió del vehículo con una mochila al hombro y una sonrisa tranquila, su corazón lleno de una emoción serena. Caminó por las calles empedradas, saludando a rostros que ya no le eran ajenos, que lo reconocían como uno de los suyos. El pueblo, con su ritmo pausado y el aroma embriagador del pan recién horneado, lo recibía como quien acoge a un viejo amigo, a un familiar que regresa al hogar. En la iglesia, el padre Tomás lo esperaba con los brazos cruzados y una sonrisa discreta, sus ojos llenos de una sabiduría silenciosa. «Volviste como prometiste», dijo el sacerdote con voz grave. «Así es», respondió Iván, su mirada sincera. «Vienes a observar, Iván, como en tu primera visita», inquirió el padre. «No, padre. Vengo a ayudar, a formar parte de esta comunidad», afirmó Iván con convicción. Pasaron la tarde organizando donaciones, repartiendo despensas a familias necesitadas, sus manos trabajando codo a codo. Iván conversaba con los niños, cargaba cajas pesadas, tomaba notas de las necesidades. Ya no era el visitante curioso ni el crítico feroz, el observador distante.
Era parte integral de la comunidad, un miembro más. Sara llegó al anochecer, su figura esbelta avanzando con una expresión serena. Traía en sus manos una cruz de palma, delicadamente tejida. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó con voz suave. Sí, la tengo guardada, Sara, respondió Iván con emoción contenida. Entonces, toma otra, Iván, para que no olvides que este también es tu lugar, que siempre serás bienvenido aquí, dijo ella, entregándole la nueva cruz. Él la aceptó con un nudo en la garganta. Gracias por haber creído en mí, Sara, incluso cuando yo no creía en nada, cuando mi escepticismo era mi única guía. A veces, Iván, la fe de otro es lo que nos sostiene hasta que la nuestra despierta, hasta que encontramos nuestra propia luz, replicó Sara con una sabiduría que lo conmovió. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas brillantes, Iván se sentó a escribir bajo el alero de la casa de su abuela. El cuaderno, su confidente mudo, estaba casi lleno. En la última página, escribió con letra firme y decidida: nadie puede obligar al alma a creer. Pero cuando se le ofrece verdad, compasión y silencio, ella, por sí misma, encuentra el camino. Hizo una pausa, la pluma suspendida en el aire. Yo no fui testigo de un milagro ostensible. Fui parte de uno que ocurrió en lo más profundo de mi ser. Guardó el cuaderno, miró al cielo estrellado. Ya no necesitaba pruebas ni explicaciones. Había algo mayor que él, algo que trascendía su comprensión racional, y aunque no podía nombrarlo del todo, lo reconocía como real, como una verdad innegable. De regreso a la universidad, retomó sus actividades con un espíritu renovado, una mansedumbre que antes le era ajena. Sus textos ya no atacaban, inspiraban, hablaban de encuentros, de preguntas abiertas, de la humanidad compartida que nos une. Algunos lo criticaban, otros lo admiraban, pero él ya no discutía por imponer su verdad. Escuchaba, respondía con calma, caminaba con otros, aceptando la diversidad de pensamientos. Un día dio una charla en una preparatoria del sur de la ciudad, compartiendo su experiencia. Al final, un joven levantó la mano, sus ojos brillantes de curiosidad. ¿Qué le dirías hoy al Iván que se burlaba de todo, al Iván escéptico?, preguntó. Iván pensó unos segundos, su mirada perdida en el recuerdo. Le diría que tenía miedo, respondió con sinceridad. Y que está bien tener miedo, siempre y cuando ese miedo no te impida buscar con honestidad, con el corazón abierto. Porque cuando uno deja de burlarse, es cuando realmente empieza a ver, a comprender la verdadera esencia de la existencia. La sala quedó en silencio, un silencio de reflexión. Luego, un aplauso suave, sentido, nada ruidoso, como la fe que crece en secreto, en lo más íntimo del ser. Iván regresó a su lugar en el mundo con otro espíritu, un alma renovada. Volvía a San Felipe siempre que podía, no por obligación, sino por necesidad. Ayudaba, compartía, escuchaba, aprendía. No necesitaba títulos, ni cargos, ni reconocimientos externos. Su transformación interna hablaba por él, un testimonio silencioso. Y cada vez que alguien le preguntaba en qué creía ahora, respondía sin dudar, con una certeza que no era arrogancia. Creo en el amor que espera sin forzar, en el perdón que no exige retribución, en la luz que permanece, incluso cuando uno no la ve, cuando la oscuridad parece envolverlo todo, porque, al final, no era cuestión de tener todas las respuestas, de poseer la verdad absoluta. Era cuestión de dejarse encontrar, de abrirse a lo que el universo tenía para ofrecer. Si esta narrativa ha conmovido tu corazón y ha resonado en tu espíritu, no olvides suscribirte a Tiempo CON Jesús. Y si deseas continuar explorando relatos que transforman vidas y expanden la conciencia, haz clic ahora mismo en el video que aparece en pantalla. Nos vemos allí, donde cada historia es una ventana a la esperanza.